Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Acabo de terminar el curso trimestral de introducción a la mitología judía y estoy muy contento, la verdad. Luego, después del verano en realidad, volveré a retomarlo, volveré a ofrecerlo en el Centro Ultrella, ya os haré la presentación en condiciones. Pero sí me ha gustado mucho y creo que era un poco mi objetivo final del curso o por lo menos uno de ellos, el establecer claramente qué es, o por lo menos qué entiendo yo por mitología, qué entiendo yo por mito, cuando hablo de mitología, cuando hablo de mitos, para construir un discurso coherente de acuerdo a unos principios y a unas palabras clave sobre los mitos de una religión. En este caso es el judaísmo, pero todas las religiones tienen sus mitos. Entonces me apetece, además fue el primer vídeo que subí al canal hace ya, debe hacer más de 5 años. Es el primer vídeo que subí, ¿no? De qué es la mitología. Y me apetece hoy extenderme un poquito más en este tema. Así que, bienvenidos, amigas y amigos, al Centro Ultrella. Em, hay una cosa aquí, parece un reflejo, pero cosa más rara. Es como... Ostras, ¿te imaginas que es una presencia de otro plano de realidad? Además que es como si... Hostias. Madre mía, qué tontería más grande me voy. Bueno, cuando yo digo mitología, probablemente os vienen una serie de conceptos predeterminados a la cabeza. Así que, si no aclaramos desde el principio un terreno común en el que manejarnos en estos términos, no podemos dialogar sobre ellos ni entendernos. Por lo tanto, el enfoque que le doy es el siguiente. Yo, a día de hoy, entiendo por mitología el entramado de mitos interconectados de un pueblo, de un colectivo humano sujeto al determinismo geográfico y al devenir histórico. Y entiendo por mito un relato simbólico que apela a una serie de verdades trascendentes, a una forma de arte narrativo que va más allá de la historia y que señala lo que hay de eterno en la existencia humana, ayudándonos a los seres humanos a ver más allá, a traspasar el caótico flujo de sucesos fortuitos y entrever la esencia de la realidad. Que esto quede claro. Y una cosa más. Esta mitología, este sistema de mitos entrelazados y conectados, está enraizado en un sistema más amplio que es lo que conocemos por religión. Esto se nos olvida a menudo y para entenderlo bien os propongo un ejercicio mental. Imaginad que sois un neandertal, sin ánimo de ofender, y que de repente fallece uno de vuestros seres queridos. Entonces os encontráis con una realidad que desconocéis a la que no sabéis cómo enfrentaros. Vuestra experiencia os dice que hay un antes y un después de ese acontecimiento, que esa persona ha dejado de ser lo que era, que hay algo que ha cambiado en ella. Sí, ha dejado de respirar y no es casual que en las primeras religiones de las que tenemos noticia el principio vital esté relacionado con el aliento y la respiración. De hecho, nosotros mismos hablamos del hálito vital. El caso es que, por un proceso que nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, no comprendemos, pero que un neandertal sin duda sí, la comunidad decide no solo enterrar al difunto, lo que ya es una novedad, sino decorar su tumba con un ajuar funerario. Ahí algo ha cambiado. La autoconciencia ha otorgado un grado de significación profunda a esa experiencia extraña e inefable que es la muerte, y de alguna manera ha establecido las pautas sobre cómo comportarse ante ella. La muerte es precisamente la primera hierofanía o manifestación de lo sagrado, es decir, algo que está dotado de un significado extraordinario y que nos trasciende a todos los niveles.
Rudolf Otto lo llamaba el Mysterium terribile et fascinans. Terrible porque no sé lo que es y lo que me es desconocido me causa temor, y fascinante porque al mismo tiempo me atrae con una increíble fuerza. Es un fogonazo, es un destello de la esencia, de lo real, del ser mismo, como puede ser la experiencia mística. Y a partir de ahí, la mente va a dividir la realidad en dos esferas, lo sagrado y lo profano. Aunque para eso hará falta mucho tiempo, ya que cuando surge la religión no hay distinción entre la realidad sagrada y la profana. Todo está revestido de lo sagrado, de esa significación trascendente en una visión holística del mundo. Pero, por primera vez, los neandertales y nosotros, los sapiens, tenemos la necesidad de hacer algo con esa experiencia, ni que sea ponerla en palabras, poder hablar de ella y transmitirla a nuestros semejantes, dotarla de un sentido colectivo, sea el que sea, que podamos compartir. Bueno, eso es el mito. Los humanos siempre hemos sido creadores de mitos. En esas tumbas neandertales se han encontrado armas, herramientas, plantas o huesos de animales sacrificados, lo que indica que ya aquellos hombres primitivos, y es posible que antes con el Homo heidelbergensis, tuviesen algún tipo de creencia en un mundo ulterior similar al suyo. Quiero matizar también la palabra creencia, a menudo mal utilizada. Ya hice un vídeo a este respecto, pero lo recuerdo. Creer viene del latín credere, que a su vez viene de cordo, que significa doy mi corazón. Es decir, la creencia no es una asimilación de un postulado teórico, sino un compromiso con un ideal que lleva a la acción. El mito es sobre todo un programa de acción, no una entelequia. La única manera de evaluar la verdad y el valor de cualquier mito era actuar sobre él. El mito del héroe, por ejemplo, que asume la misma forma en casi todas las tradiciones culturales, enseñaba a desbloquear el potencial heroico que hay en cada individuo. Más tarde, los relatos míticos construidos sobre figuras históricas como el Buda Gotama, Jesús el Galileo o el profeta Muhammad se ajustaron a este paradigma a fin de que sus seguidores pudieran imitarles. Puesto en práctica, el mito podía decirnos algo profundamente verdadero acerca de nuestra humanidad. Nos mostraba cómo vivir de manera más fecunda e intensa, cómo hacer frente a nuestra mortalidad y cómo soportar el sufrimiento inherente a la condición humana. Pero si no logramos aplicarlo a nuestra situación cotidiana, si no logramos penetrar su sentido y hacerlo una realidad, el mito se mantendrá siempre como algo abstracto e increíble. Por eso, desde fechas muy remotas, los seres humanos actualizaban repetidas veces sus mitos en ceremonias que representaban esquemáticamente esos acontecimientos, que actuaban estéticamente sobre los participantes y que, como cualquier obra de arte, los introducía en una dimensión más profunda de la existencia. Eso era y es el teatro, un ritual vinculado con un mito. De esta manera, mito y ritual eran inseparables hasta el punto de que aún hoy es tema de discusión entre los eruditos cuál de los dos apareció primero, si el relato mítico o los ritos vinculados a él. Sin ritual, los mitos no tendrían ningún sentido y permanecerían tan opacos como una partitura de una pieza musical, que es impenetrable para casi todos hasta que se interpreta de forma instrumental. Pues bien, es posible, muy posible, que los neandertales se contasen unos a otros historias sobre la vida de la que disfrutaban sus semejantes después de morir. Sin duda reflexionaban sobre la muerte, al contrario que el resto de las criaturas con las que convivían. Los animales ven morir a sus iguales, pero nada indica que se detengan a meditar sobre ello. En cambio, esas primeras tumbas neandertales, estamos hablando de hace unos 230.000 años, es cuando aparecieron, hasta hace unos 40.000 años, esas tumbas neandertales, como digo, demuestran que cuando esos primeros humanos tomaron conciencia de su mortalidad, crearon una especie de narración que les permitía entenderla.
Todo indica que esos primeros hombres que enterraban a sus muertos con tanto cuidado entendían que el mundo material y visible no era la única realidad existente. Por lo tanto, se puede afirmar que desde época muy remota el ser humano ha tenido la capacidad única de concebir ideas que van más allá de su experiencia cotidiana. O dicho de otra manera, somos capaces de concebir capas más profundas de significado a partir de nuestra realidad cotidiana. Por desgracia, parece que cada vez menos, que nuestras capacidades de imaginación y creatividad están menguando y que estamos reduciendo la realidad a un modelado en blanco y negro. Pero ese es otro tema. Lo que quiero decir es que somos criaturas que buscamos un significado a todo, que nosotros sepamos, los perros, por ejemplo, no pasan horas cavilando sobre la naturaleza canina, no les preocupan las dificultades que afligen a los perros de otras partes del mundo, ni cada espécimen intenta enfocar su vida desde una perspectiva propia y diferente del resto de sus congéneres. En cambio, los seres humanos podemos caer fácilmente en la desesperación y desde nuestros orígenes inventamos historias que nos permiten dar a nuestra realidad un horizonte más amplio. Y antes de que caigáis en la tentación de considerar que, puesto que son historias inventadas, son mentira, hay que tener en cuenta que el mito es una forma de arte. ¿Alguien diría que la pintura o la escultura son mentira? Voy más allá. ¿Alguien diría que el cine o la poesía son mentira? Rotundamente sí, en un sentido, absolutamente no en el otro. Al mito le ocurre lo mismo. Y podréis pensar, pero eso es una contradicción. Y en efecto, lo es. Bienvenidos al mundo del pensamiento religioso. Esa armonización de contradicciones es lo que ha llevado a los seres humanos de todas las épocas a ampliar los horizontes y el contexto de nuestra propia vida. Un contexto más amplio que revelaba un patrón subyacente y que nos hacía pensar que, pese a todos los indicios que sugerían lo contrario, la vida tenía valor y, sobre todo, lo más importante, la vida tenía significado. Otra característica peculiar de la mente humana muy relacionada con esto es su capacidad de tener ideas y experiencias que no se explican racionalmente. Estamos dotados de imaginación, bendita palabra, es decir, de la capacidad para figurarnos mentalmente a través de la imagen, el eikon griego, sucesos, historias o cosas que no existen en la realidad, o mejor dicho, que no están presentes, que no se manifiestan en un plano fenomenológico, que no tienen una realidad objetiva. En el momento en que concebimos esas cosas, carecen de existencia objetiva, pero de alguna manera existen en otros términos. La imaginación es la facultad de la que nace la mitología y, por lo tanto, la religión. Los mitos no son tanto creaciones literarias como recreaciones imaginativas. Pero, hoy en día, por desgracia, el pensamiento mítico ha caído en un descrédito enorme y muchas veces es desechado por considerarlo irracional y autocomplaciente. Pero, sin embargo, la imaginación también es la facultad que les ha permitido a los científicos sacar a la luz nuevos conocimientos e inventar una tecnología que nos ha convertido en seres inconmensurablemente más eficaces. La imaginación de los científicos nos ha permitido viajar por el espacio y caminar por la luna, proezas que antes solo eran posibles en el mundo de los mitos. Tanto la mitología como la ciencia amplían las posibilidades del género humano. Y al igual que la ciencia y la tecnología, la mitología no consiste en desentenderse de este mundo, sino en capacitarnos para vivir más plenamente en él. Las tumbas de los neandertales aportan 5 datos importantes sobre los mitos. En primer lugar, el mito casi siempre está enraizado en la experiencia de la muerte y el miedo a la extinción. Segundo, los huesos de animales indican que el entierro iba acompañado de un sacrificio, es decir, la mitología va unida a un ritual. Ya lo hemos dicho, pero es importante que esto quede perfectamente claro. Muchos mitos, si no todos, no tienen sentido fuera de un drama litúrgico que les aporte vida y resultan incomprensibles en un contexto profano. Tercero, de algún modo, los mitos neandertales eran recordados junto a una tumba con motivo de una defunción.
Los mitos más impactantes tratan sobre situaciones límite y nos obligan a ir más allá de nuestra experiencia ordinaria. Esto nos resulta familiar porque hay momentos en nuestra vida en los que todos, de una manera u otra, tenemos que ir a un lugar que no conocemos y hacer algo que nunca hemos hecho. Los mitos tratan precisamente de lo desconocido, de aquello para lo que en un principio no podíamos expresar. En palabras de Karen Armstrong, los mitos se asoman al interior de un gran silencio. En cuarto lugar, los mitos no son historias que se cuenten porque sí, sino que nos enseñan cómo debemos comportarnos. En las tumbas de los neandertales a veces el cadáver está colocado en posición fetal, como si estuviera preparado para renacer. El difunto tenía que dar el siguiente paso él solo. Correctamente entendida, la mitología nos coloca en una postura espiritual o psicológica concreta y correcta para la acción apropiada, ya sea en este mundo o en el más allá. El mito ubica a la persona, pero, y esto es importante, le correspondía a cada persona dar el paso siguiente y hacer que la verdad del mito fuese una realidad en su propia vida. Y por último, toda mitología habla de un plano paralelo a nuestro mundo y que en cierto sentido lo sostiene. La creencia en esa realidad invisible pero más intensa, que a veces se identifica con el mundo de los dioses, es un tema esencial de la mitología. Se la ha llamado la filosofía perenne porque ha impregnado la mitología y la organización social y ritual de todas las sociedades antes del advenimiento de nuestra modernidad científica y aún continúa influyendo entre las sociedades tradicionales. Según la filosofía perenne, todo lo que ocurre en este mundo, lo que podemos apreciar a través de nuestros sentidos, tiene su contrapartida en el mundo divino, más rico, más fuerte y más duradero que el nuestro. De esto habla brillantemente Mircea Eliade en su libro El eterno retorno. Os lo recomiendo si os interesa profundizar en este tema. Por lo tanto, toda realidad terrenal no es sino la sombra de su arquetipo, el patrón original del que es simplemente una copia imperfecta. Los seres humanos, que somos frágiles y mortales, solo desarrollamos todo nuestro potencial si participamos de esa vida divina. Los mitos daban forma gráfica y detallada a una realidad que las personas percibían de manera intuitiva. Les explicaba cómo se comportaban los dioses, pero no con el fin de satisfacer su curiosidad ni porque estos relatos resultasen entretenidos, sino para permitir que hombres y mujeres imitasen a esos seres poderosos y ser también ellos, de esa manera, partícipes de la divinidad. En nuestra cultura científica moderna solemos tener nociones muy simplistas de lo divino. En la antigüedad los dioses raramente eran contemplados como seres sobrenaturales con una personalidad diferenciada que vivían una existencia metafísica completamente separada de la de los mortales. La mitología no trataba sobre la teología en el sentido moderno, sino sobre la experiencia humana. La gente pensaba que los dioses, los humanos, los animales y la naturaleza estaban estrechamente ligados, sujetos a las mismas leyes y compuestos de la misma sustancia divina. Al principio no había ningún abismo ontológico entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos, y cuando estos hablaban de lo divino, generalmente se referían a algún aspecto de lo terrenal. La propia existencia de los dioses era inseparable de la de las tormentas, los mares, los ríos o esas poderosas emociones humanas como el amor, la ira o la pasión sexual que parecen elevarnos de forma temporal a un plano de existencia diferente desde el que vemos el mundo con otros ojos. Para muestra, un pasaje del Kama Sutra, una escritura sagrada en la India, que dice: el amor es la sumisión total de la voluntad, absoluta dedicación de todo el ser al amado como un santo locamente enamorado de Dios, sin miedo o vulnerabilidad, al margen del dolor o la locura de su intensidad. Confiado, se responsabiliza del alma y el cuerpo, y el matrimonio es la promesa de convertirse en el otro, rendirse, dedicar todo el ser sin reticencia al goce el uno del otro. Por lo tanto, la función de la mitología era ayudar a hacer frente a los conflictos humanos. Ayudaba a las personas a encontrar su lugar en el mundo y su verdadera orientación.
Todos queremos saber de dónde venimos, pero como nuestros remotos orígenes se pierden en la noche de los tiempos, hemos creado mitos sobre nuestros antepasados que, pese a no ser históricos, nos ayudan a explicar actitudes habituales de nuestro entorno, nuestros semejantes y nuestras costumbres. También queremos saber a dónde vamos, de modo que hemos inventado historias que hablan de la existencia póstuma, aunque no hay muchos mitos que apuesten por la inmortalidad del ser humano. Y queremos explicar esos momentos sublimes en los que nos sentimos transportados más allá de nuestras preocupaciones prosaicas. Los dioses ayudan a explicar la experiencia de lo trascendente. La filosofía perenne expresa nuestra percepción innata de que detrás de los seres humanos y el mundo material hay cosas que el ojo no ve. Para ello necesita, en efecto, la mirada celestial sobre la que cantaba Jetro en la película El Príncipe de Egipto. El problema actualmente es que la palabra mito suele designar algo no verídico. Si buscáis por internet podéis encontrar muchos artículos del tipo 10 mitos sobre las criptomonedas o los mitos más frecuentes de la maternidad o lo que sea. Por eso, cuando oímos historias sobre dioses que pasean por la tierra, de muertos que se levantan de la tumba o de mares que se abren milagrosamente para permitir que un pueblo elegido huya de sus enemigos, las desechamos por increíbles y de falsedad demostrable. Desde el siglo XVIII hemos desarrollado una perspectiva científica de la historia, es decir, lo que más nos preocupa es lo que ocurrió de verdad. Pero en el mundo premoderno, lo que más preocupaba del pasado era qué había significado determinado suceso. Un mito era un hecho que, de alguna manera, había ocurrido una vez, pero que en cierto sentido ocurría constantemente. Ya lo dijo Salustio de Emesa, un filósofo cínico del siglo V. Estas cosas no ocurrieron jamás, pero son siempre. Claro, debido a nuestra actual perspectiva estrictamente cronológica de la historia, no tenemos un término para definir esto, pero la mitología es una forma de arte que va más allá de la historia y señala lo que hay de eterno en la existencia humana, ayudándonos a traspasar el caótico flujo de sucesos fortuitos y entrever la esencia de la realidad. La experiencia de lo trascendente siempre ha sido parte de la experiencia humana. Buscamos esos momentos de éxtasis en que nos sentimos profundamente arrebatados y brevemente impulsados más allá de nosotros mismos. En esos momentos tenemos la impresión de vivir más intensamente de lo habitual, explotando al máximo nuestra humanidad. La religión ha sido uno de los medios más tradicionales para alcanzar el éxtasis, pero si la gente ya no lo encuentra en templos, sinagogas, iglesias o mezquitas, lo busca en otros sitios, en el arte, en la música, en la poesía, en el baile, en el rock, en las drogas, en el sexo o en el deporte. Al igual que la poesía y la música, la mitología debería producirnos embeleso, incluso ante la muerte y ante el aturdimiento que pueda producirnos la perspectiva de la extinción. Cuando un mito deja de lograr ese efecto de asombrarnos y de maravillarnos, podemos considerar que ha muerto, porque ya no resulta útil. Por lo tanto, es un error considerar los mitos como una forma inferior de pensamiento que puede dejarse de lado cuando los seres humanos alcanzan la madurez. La mitología no es un precedente de la historia ni afirma que sus relatos sean hechos objetivos. El mito es inventado, como las novelas, las óperas o los ballets. Es un juego que transforma nuestro mundo fragmentado y trágico y nos ayuda a cuestionarnos y a atisbar nuevas posibilidades a través de la pregunta ¿y si? Una pregunta que, por cierto, ha aportado muchísimo a la ciencia y a la filosofía. Por ejemplo, los neandertales que preparaban a su compañero muerto para una nueva vida, quizá practicaran un juego de fantasía espiritual. ¿Y si este mundo no fuera lo único que hay? ¿Cómo afectaría eso psicológica, práctica y socialmente en nuestra vida? ¿Nos volveríamos diferentes? ¿Más completos? Y si resulta que nos transformamos, ¿no demostraría eso que nuestra creencia mítica era de algún modo cierta? ¿Que nos estaban diciendo algo importante respecto a nuestra naturaleza, aunque no pudiéramos demostrarlo racionalmente? Por lo tanto, un mito es cierto porque es eficaz, no porque proporcione una información objetiva.
Y sin embargo, fracasará si no nos permite comprender mejor el significado profundo de la vida. Si funciona, es decir, si nos hace cambiar nuestra mente y nuestro corazón, si nos infunde esperanza y nos incita a vivir de una manera más plena, si nos ayuda a enriquecer nuestra existencia. El abandono actual de los mitos es algo sin precedentes. En el mundo premoderno, la mitología era indispensable. No solo ayudaba a las personas a dar sentido a su vida, sino que también revelaba aspectos de la mente humana que de otro modo habrían sido inaccesibles. Era una especie de forma temprana de psicología. Las historias de dioses o héroes que descendían a los infiernos, pasando por laberintos y luchando contra monstruos, sacaban a la luz el misterioso funcionamiento de la psique y enseñaba a la gente cómo enfrentarse a sus crisis interiores. De hecho, es significativo que cuando Freud y Jung empezaron a indagar sobre la naturaleza del alma, recurrieron de forma instintiva a la mitología clásica, aportando nuevas interpretaciones a los mitos de la antigüedad. Pero no había nada de nuevo en eso. Nunca hay una versión única y ortodoxa de un mito, y esto es algo que hemos de tener muy claro a la hora de confrontar cualquier mitología, porque la relación que hemos establecido con ella parece sugerir lo contrario, pero es una impresión falsa. A medida que cambian las circunstancias, necesitamos contar nuestras historias de forma diferente para extraer de ellas su verdad eterna. A lo largo del curso de introducción a la mitología judía, vemos que cada vez que el pueblo de Israel dio un gran paso adelante, revisó su mitología y la adaptó para que hablase a sus nuevas circunstancias. Pero también vemos que la naturaleza humana no cambia demasiado y que esos mitos inventados en tiempos muy remotos y en sociedades muy distintas a la actual siguen refiriéndose a nuestros miedos y deseos más esenciales. Y ese es el problema precisamente del fundamentalismo, que es antihistórico. No ser capaz de adaptar el mito a las nuevas circunstancias sociales por tener una posición literalista lleva a pretender adaptar la sociedad al mito, y es ahí cuando se produce el conflicto. La represión de la religión puede engendrar el fundamentalismo de la misma manera que las formas inadecuadas de teísmo pueden engendrar el rechazo a Dios. Por lo tanto, en mis cursos intento trabajar sobre mitos muy conocidos y muy antiguos, mitos que han construido la identidad de nuestra propia sociedad y, en especial en este caso en concreto, construido la identidad del pueblo de Israel en lo que a menudo se ha venido en denominar mitología hebrea. Pero ese curso, como digo, estará disponible después del verano. Hoy lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberme sabido expresar. Confío también en que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y, como siempre, Ultreya.